Este es el podcast del Blockchain Summit LATAM, uno de los eventos más importantes de Latinoamérica con respecto a blockchain, criptoactivos, casos de uso y mucho más. Mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y te doy la bienvenida a una serie de conversaciones que mantendré con los principales exponentes de la cuarta versión del evento, que se llevará a cabo entre el 2 al 6 de noviembre del año 2020. Acompáñame en esta segunda temporada, donde a través de esta serie de conversaciones podrás comprender y entender la actualidad regional en torno a esta tecnología, pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Únanse y sean bienvenidos o bienvenidas a nuestra comunidad. Así es, bienvenidos a un nuevo episodio número 23. En esta oportunidad conversamos con Martín Hagelstromm, líder de blockchain para Latinoamérica de IBM. Conocimos de sus inicios en Bitcoin, por ahí por el año 2012, donde teniendo un negocio se vio necesitado de buscar nuevas formas de cobrarle a sus clientes en el extranjero producto del cierre de su cuenta PayPal por parte de dicha empresa. No fue hasta 2014-2015 que empezó a estudiar y trabajar a full en esta tecnología. Se declara un maximalista de Bitcoin vendiendo blockchains permisionadas. Después de desarrollar una investigación, le encuentra valor a las blockchains permisionadas cerca del año 2015, donde se desempeñaba como consultor de IBM. Para 2018, IBM decide crear el área de blockchain para Latinoamérica, y Martín toma el liderazgo de dicha unidad. Nos centramos en conocer su experiencia en torno al desarrollo de proyectos en la región, los países más activos, el proceso de venta de esta tecnología, así como también entender si existe o no innovación en la región. Nos comenta que en Brasil es donde más avanzados se encuentran con casos de uso ya en desarrollo, pero en toda la región se encuentran también trabajando en diferentes industrias como cadena de suministro, servicios financieros y mucho más. Finalmente nos compartió su visión a mediano y largo plazo sobre cuáles son las industrias que él ve que tendrán mayores desarrollos de blockchain en la región. Te invitamos a ver su charla y participar de la cuarta edición del Blockchain Summit LATAM del 2 al 6 de noviembre de manera gratuita. Visita nuestra página web www.blockchainsummit.la, regístrate ya y obtén toda la información que necesitas. Te invitamos también a seguir nuestros paneles de conversación todos los miércoles y BSL Contrarreloj, tu noticiero semanal, ambos por el canal de YouTube del Blockchain Summit LATAM. Si te gusta este episodio, te invitamos a compartirlo usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos en redes como Blockchain Summit LATAM. Ahora, a disfrutar de esta conversación. Buenos días, buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren bien donde nos estén acompañando y le damos la bienvenida a nuestro entrevistado, nuestro invitado en esta ocasión para este episodio, Martín Hagelstromm. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado este año un poco raro, no? Hola Cristóbal, buenos días y buenas tardes a todos. Sí, años raros. Acá, trabajando desde casa, como todos seguramente. Es un año, sí, completamente raro. Yo estaba acostumbrado a viajar mucho, prácticamente todas las semanas y nada, ahora pasé a estar hace 6 meses adentro de mi casa prácticamente. De hecho, mi último viaje fue a Panamá, o sea, y yo sé que para aquí, probablemente para vos también y para muchos, eso es normal, pero yo antes de Panamá, que fue, ¿en qué mes? Fue en marzo, ¿no? Marzo, sí. Había hecho como 8 viajes, o sea, venía con un ritmo así como bastante seguido y de golpe el 15 de marzo creo que fue el día que se canceló la conferencia, estando ya algunos allá, me volví y ya no volví a subir un avión. Así. Nada, ha sido un año raro, pero bueno, o sea, desde el punto de vista de los que estamos en tecnología, o sea, las empresas han tenido que transformar y digitalizar medio a la fuerza y eso ha generado mucho trabajo y mucho movimiento, así que, o sea, por suerte en ese sentido no nos podemos quejar. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, vamos a indagar ese punto que acabas de mencionar dentro de esta conversación. Me gustaría antes que todo que la gente te pueda conocer un poco más a nivel de la tecnología, obviamente de lo que estamos acá, el Blockchain Summit LATAM es un evento, pero también es un generador de contenido en torno a esta tecnología, el desarrollo, la adopción de todo lo que es las redes, tanto públicas, permisionadas, privadas, a nivel regional, y ese es el foco que queremos darle.
Y para eso, bueno, ya hemos conversado con varios referentes, llamémoslo así, o al menos que están tratando de hacer un cambio, que están impulsando la tecnología. Y en ese sentido, obviamente, vemos en tu trabajo algo muy importante y nos gustaría conocer un poco con respecto a cómo fue el proceso de descubrir esta tecnología, cuándo la descubriste, qué te llamó la atención de ella. Sí, o sea, mi historia es media rara porque yo me considero un maximalista vendiendo blockchains privadas, que suena así como medio extraño. Está como por Eh, titular. sí, sí. Eh, la verdad, yo descubrí Bitcoin ya hace bastantes años, diría creo que fue fines de 2012, yo tuve un problema con PayPal, una cuenta de PayPal que tenía, donde tenía un pequeño startup donde ofrecía un servicio de capacitación y me bloquearon la cuenta y PayPal tiene una política donde te crea las cuentas muy fácil, pero también las bloquea muy fácil y una vez que se bloquea, ellos le llaman limitarte la cuenta. No te la vuelven a abrir, los fondos quedan congelados por 180 días. Y era algo chico, pero de golpe mi única forma de cobrarle a mis clientes desapareció y tuve que salir a buscar alternativas, buscando distintas empresas que ofrecían ese mismo servicio. Fui paseándome un poco por todas y de golpe, leyendo sobre alternativas, encontré Bitcoin y me pareció inicialmente una pésima idea. O sea, más allá de lo que describía desde el punto de vista tecnológico y todo, pero yo pensaba en mi negocio y pensaba que si yo le tenía que enseñar a mis usuarios a cómo, primero, que entendieran algo nuevo, que lo tuvieran que comprar para después pagarme, yo pensaba eso es agregarle un montón de fricción a mis transacciones, que era una transacción de 25 o 30 dólares, yo necesitaba que sea algo rápido, que sea algo instantáneo, con una tarjeta de crédito en ese sentido para mis clientes funcionaba bien. Pero bueno, ahí quedó. Eso fue fines del 2012 y en 2013 empezaron a aparecer quizás algunas noticias. La segunda mitad del 2013 es lo que la mayoría se acuerda, porque es cuando el precio subió muchísimo y todo, pero la primera parte también fue muy movida. Y nada, nunca dejé de leer, o sea, de leer y entender y tratar de buscar y a partir de ahí me empecé a interesar y ya llegó un momento donde era todos los días leyendo sobre el tema. Hasta que en algún momento dije, bueno, voy a comprar y hice mi primer compra. Yo siempre cuento que a las 2 semanas vendí, había duplicado el precio y yo sentía Warren Buffett en mi inversión. Creo que al final de ese año se multiplicó varias veces. Así que, nada, fue un pésimo negocio en ese sentido. Pero bueno, nada, a partir de ahí empecé a aprender muchísimo del tema, empecé a seguir investigando, empecé a comprar e invertir un poco, siempre pensando en el largo plazo y hago un poco adelanto un poco, yo empecé, o sea, y nunca nunca salí del tema, o sea, a partir de ahí es el tema de todos los días. Y unos años después yo estaba en esto, no sé, 2014, estaba terminando una carrera en una universidad de afuera y tenía que escribir mi research paper y decidí escribirla sobre blockchains privadas. Todavía no era un tema que se hablara demasiado, todavía no había demasiado escrito. ¿Ese era 2014 o 2015 ya? Sí, entre 2014, o sea, yo lo empecé el tema 2014, había que entregarlo en el 2015, así que o sea, cuando yo empecé, 2014, pero el paper yo lo saqué en el 2015. Y mi paper, o sea, era una tesis que hablaba de por qué las blockchains privadas no hacían sentido, básicamente. Pero la verdad es que a medida que lo empecé a escribir y empecé a investigar y empecé a trabajar el tema y pensarlo de una forma más, si querés, menos pasional y más crítica o más estructurada, más científica, digamos, me di cuenta que sí, que tenían existía, o sea, en casos de uso donde se aplicaban. El tema es que eran completamente distintos a lo que estamos acostumbrados, por qué se utilizaba la tecnología o por qué están pensadas las blockchains públicas, sobre todo Bitcoin. Entonces, mi tesis terminó diciendo básicamente eso, o sea, existen estos dos mundos, las blockchains públicas, las blockchains privadas, y cumplen, no les deberíamos llamar igual,
básicamente ese es el tema. O sea, el problema es que le llamamos igual, entonces las medimos con la misma lupa, pero resuelven cosas completamente distintas y tienen problemas o se basan sobre supuestos completamente distintos. Uno tiene que resolver problemas de resistencia a la censura. Las empresas no tienen esos problemas y tienen que resolver otras cosas. Una evita colusión, en otra, las empresas que se juntan para trabajar en un caso de uso, en realidad lo buscan para resolver algún otro problema. Entonces los incentivos son distintos, o sea, y bueno, me convencí que empatía espacio para ambos mundos. Y en esa época, en 2015, IBM había armado un grupo a nivel global para empezar a trabajar este tema. Al principio, el equipo empezó trabajando sobre Ethereum, investigando Ethereum, pero rápidamente se encontró que existían ciertas limitaciones en Ethereum para los tipos de casos de uso que IBM se imaginaba que sus clientes iban a empezar a necesitar, con temas respecto a la privacidad, temas con respecto a la escalabilidad, temas con respecto al governance. Y entonces lo que se hizo fue empezar a trabajar en un proyecto, al principio propio y cerrado, que se llamaba Open Blockchain, medio irónico el nombre de Open. Pero bastante rápidamente se le donó ese código a la fundación de Linux, cuando ya era un primer prototipo funcional, se le donó a la fundación de Linux y se fundó el proyecto Hyperledger. Y nada, así nació Hyperledger Fabric. IBM siguió contribuyendo con eso y yo seguí involucrado con ese equipo, primero de una forma informal, porque yo trabajaba en el área de consultoría de IBM, y después, hace ya 2 años atrás, se creó la unidad de negocios de blockchain en Latinoamérica y me pusieron a mí a liderarlo, así que ahí pasé a estar formalmente involucrado en mi trabajo el día a día con esto. Ok, y antes de entrar con detalle a lo que haces ahí dentro de IBM y enfocado en Latinoamérica, quería volver a lo que estabas comentando de este paper en relación a tu investigación de redes públicas y redes permisionadas. ¿Qué, según tus apreciaciones, cuáles son las grandes diferencias? Y si tuvieras que explicarle a alguien cómo lo harías, cómo le explicarías la diferencia y cómo las llamas tú, porque mencionaste que se le llama blockchain a todo, pero en realidad las redes públicas debiesen tener un nombre tal vez y las redes permisionadas o privadas debiesen tener otro nombre distinto. Había un blog hace muchísimo, yo te diría que esto, no sé, 2014, una cosa así, que decía, el título era My Sofa is a Blockchain. O sea, mi sofá es un blockchain. O sea, hubo un momento donde se empezó a popularizar el tema y cualquier cosa, sobre todo cuando empezaron a salir un montón de altcoins, cualquier cosa era una blockchain. La verdad es que no sé qué otro nombre ponerlo. O sea, y está bien y ya está. Y este es el nombre. Al final son bases de datos distribuidos que tienen algún tipo de modelo de consenso para poder coordinar y mantener la sincronía de los datos y poder mantener que esos múltiples miembros no se comporten de forma incorrecta. Y tenemos de cierta forma, le llamamos inmutabilidad, o sea, en un lado tenemos algo que es tamper-proof, o sea, que realmente es muy costoso modificarlo en el mundo de las blockchains públicas, y en el mundo de las blockchains permisionadas tengo algo que es más tamper-evident. Básicamente, si alguien hace trampa, si alguien se modifica, los demás se dan cuenta. No es que me es muy costoso modificarlo, sino que si yo hago un cambio, los demás se van a dar cuenta. Eso o sea, es mucho más eficiente desde el punto de vista de la tecnología, pero no es viable cuando yo tengo una cantidad muy grande de nodos y nodos que son anónimos. En cambio, cuando yo tengo participantes que están de alguna forma identificados y una cantidad limitada de participantes, eso básicamente me alcanza. Entonces, o sea, son tecnologías que tienen algunas cosas en común, pero tienen algunas otras que son bien distintas. ¿Dónde yo creo que hay espacio? ¿Por qué yo creo que hay espacio para ambas? Todo lo que tenga que ver con blockchain públicas. Y en realidad yo no quiero generalizar mucho, o sea, sigo considerando un maximalista, así que puedo hablar más que nada de Bitcoin. Ahora con el tema de DeFi, en Ethereum veo cosas interesantes, pero en general yo lo que veo en Bitcoin es
resuelve una problemática de resistencia a la censura, sobre todo para el tema de pagos o movimiento de dinero, que no veo ninguna otra tecnología que hoy lo haga, que como resguardo de valor, más allá de temas de volatilidad y todo, sobre todo para los que venimos de países con alta inflación y con historias económicas de desastres, la verdad que yo ahí veo mucho valor. Y por otro lado está construido de tal forma de que cualquiera puede construir arriba nuevas capas donde se pueden ofrecer otros servicios de valor agregado utilizando esto como protocolo, digamos. Entonces, yo creo que Bitcoin tiene ese valor inmenso en lo que es pagos y movimiento de dinero y movimiento de valor, sobre todo donde necesito resistencia a la censura. Donde hay fortaleza en las blockchains permisionadas, y básicamente es donde yo necesito hacer más eficientes procesos entre distintas organizaciones. O sea, y acá estamos hablando sobre todo de empresas u organizaciones, ya no estoy hablando de la persona. En Bitcoin uno habla de personas, acá más que nada normalmente hablamos de los casos de uso tienen que ver con empresas u organizaciones que quieren intercambiar datos o transaccionar de forma más segura entre ellos y de forma más eficiente. O sea, ¿qué busca resolver esto? Hoy tenés empresas que cada uno tiene sus propios sistemas, hilos de información, y se la pasan intercambiando datos para mitigar problemas de confianza, para mitigar problemas de disputas que pueden llegar a tener. Y todo sería más simple si todos confiáramos en alguien. Todos se juntan todos los bancos y los bancos dicen, ¿sabes qué? De ahora en más vamos a confiar en el banco X. Y todos vamos a decir lo que dice la base de datos del banco X. El problema es un tema de gobernanza. Yo, si soy el banco Y, no voy a confiar en el banco X que pueda modificar los datos como él quiera y que yo voy a confiar en su base de datos y en su propio sistema. Entonces, cada uno quiere tener lo suyo, intercambiar datos y documentos, y guías de despacho con sellos, de recibir conforme, un montón de procesos que hemos inventado para mitigar esta falta de confianza y estos disputas. Lo que las blockchains públicas nos permiten es tener estos procesos entre organizaciones sin esas necesidades de autoridad central, pero manteniendo esa única versión de la verdad, resolviendo ese problema de governance. Yo puedo confiar en los datos que haya escrito otro, aunque yo no lo controle. O sea, puedo confiar, es la primera vez que puedo confiar en un dato que lo escribió un tercero en un sistema de un tercero. Entonces, todos tenemos esta misma versión de la verdad y podemos de esa forma hacer más ágil algunos procesos. Interesante perspectiva. Gracias Martín. Y en esa misma línea, cuando hablas de eso, esa forma de governance y de redes que para el lado de Bitcoin, ¿cierto? Bueno, transferencia de valor creo que ha demostrado ser un excelente caso de uso, sobre todo para economías que obviamente tienen limitaciones. Tú mismo lo mencionaste, ¿cierto? Argentina, bueno, Venezuela, lo conocemos también. Y otras más que están entrando lamentablemente en esa situación dentro de Latinoamérica con fuerte inflación. Brasil, México también están entrando en esa línea. Y por el lado de redes permisionadas, tenemos más a nivel de estos denominados consorcios de empresas. Y en Latinoamérica, bueno, también hay un consorcio que se desarrolló, que se está desarrollando, ¿cierto? Que el consorcio que nace en Chile para sistema financiero, donde lo lidera la Bolsa de Comercio con el Depósito Central de Valores y una empresa que se llama Grupo GTD, que provee de la infraestructura o de los servidores para montar este consorcio, y vemos ahí también en ese sentido ese caso de uso. ¿Cuáles son, de ese punto de vista, tal vez algún caso de uso adicional que tú que podrías considerar? Tal vez, o sea, Bitcoin es bien limitado en términos de lo que hace, lo hace bien, ¿cierto? Pero más allá de eso es muy difícil desarrollar algún tipo de caso de uso en Bitcoin. ¿Ves en redes públicas otro tipo de caso de uso o ya definitivamente no lo ves y sería mejor desarrollar algún otro caso de uso en redes permisionadas? No, a ver, yo sí veo otros casos de uso en blockchains públicas. Yo lo mencioné antes, el tema de DeFi me parece interesante, o sea, esta capacidad de ofrecer algunos servicios financieros de forma descentralizada me parece bien interesante. Lo que hizo MakerDAO creando DAI me parece muy interesante. Ahora lo que está haciendo Money on Chain sobre RSK en Bitcoin también me parece bien interesante. O sea,
todo eso yo lo veo como un gran sandbox, algunos con muchísimo dinero metido en el medio, entonces o sea, es difícil verlo como una prueba cuando hay tanto dinero apostado, pero no creo que todos esos servicios vayan a prosperar, pero algunos sí, hay algunas muy buenas ideas, hay equipos que están haciendo cosas que son geniales. Ahora, desde el punto de vista de Bitcoin, tampoco es que lo veo limitado, o sea, al final, prácticamente al final de cualquier transacción se mueve dinero, entonces en cualquier operación de cualquier empresa, uno termina moviendo dinero, entonces hay que ver si termina siendo Bitcoin o no, pero lo que hace Bitcoin, y como vos dijiste que lo hace bien, en realidad podría ser integrado. O sea, por eso hablo de Bitcoin también como protocolo, podría integrarse con otras partes de un proceso que puedan ocurrir fuera de Bitcoin y que esa parte, que es la que necesita resistencia a la censura, ocurra en Bitcoin. Entonces, y de nuevo, podrá ser Bitcoin, puede ser otra cosa, pero ahí es donde creo que está la fortaleza de las blockchains públicas. Y donde, sí, creo que eso me estás preguntando, o sea, otros casos de uso alrededor de blockchains públicas, o sea, sí, hay potencial de crear nuevas cosas, si bien Ethereum, no, o sea, tengo como bien maximalista, tengo mis reservaciones, pero la verdad es que hay un nivel de innovación enorme y se presta para innovar, y muchas de esas cosas pueden terminar prosperando en Ethereum, fuera de Ethereum, pero hay un nivel de innovación muy, muy grande y o sea, sería muy limitado decir que nada va a funcionar, nada va a servir, sobre todo ya hay un nivel de usuarios y dinero ahí metido que es interesante. Perfecto. Oye, entrando en materia de tu carrera dentro de IBM, lo comentaste, cómo nace el proyecto o sea, del lado de IBM, ¿cierto? Hyperledger Fabric, ¿cierto? Que fue el protocolo que entregó IBM por el desarrollo que tenía la Fundación Linux, y de ahí se empezó a desarrollar. Y fue ha sido una de las empresas que, desde mi punto de vista, más ha impulsado el desarrollo de blockchain a nivel empresarial, desde 2015-2016 que nace Hyperledger. ¿Cómo has visto la recepción de las empresas en la región, como primera pregunta, y cómo es la diferencia con respecto a otras regiones, llámese obviamente Europa o tal vez Norteamérica, que si bien somos un continente, se habla Latinoamérica como un lado y Norteamérica como otro totalmente distinto? A ver, y solamente como una aclaración, porque yo sé que vos lo sabés, pero no quiero que mi comentario quede como que IBM es Hyperledger. Si bien nosotros donamos el código, hoy hay como 400 empresas que son parte del mismo proyecto, de este proyecto open source, y están donando código y participando. IBM tiene una participación muy activa en el proyecto, pero o sea, se ha transformado de alguna forma como una especie de estándar para lo que son blockchains empresariales, que son blockchains permisionadas. Prácticamente toda nuestra competencia también colabora y trabaja con este proyecto. Con respecto a tu pregunta de cuál ha sido la recepción, fue cambiando en el tiempo. O sea, nosotros teníamos un modelo de engagement, un modelo de cómo llegar a los clientes que tenía como ciertos pasos, donde al principio hacíamos workshops, hablábamos de la tecnología, después mencionábamos casos de uso y a partir de ahí trabajamos con los clientes en identificar algún caso que tuvieran ellos que pudiera aplicar esta tecnología, medio como tratando de absorber esa curva de aprendizaje que hace falta y ayudar a los clientes a ir ganando esos skills. Y eso probablemente ha sido el primer año, por lo menos mío, trabajando con esto. Y ahora ha cambiado mucho. Ahora ya tenemos la ventaja de tener muchísimos casos ya implementados, ya productivos, y vamos a hablar ya directamente de problemas que hemos solucionado, y para cada industria vamos y planteamos ejemplos en su industria de problemas que se han solucionado, y tratamos de ir directamente a solucionar un problema de negocio y tratar de concentrarnos lo menos posible en la tecnología. Esto es blockchain y por lo tanto hoy fashion, pero sería ridículo ir a hacer un workshop y que el cliente te ponga desde el gerente general a todo
reportes directos para escuchar hablar de, no sé, bases de datos y hacerles un workshop y decirles cuáles son los casos de uso de las bases de datos y a partir de ahí sentarnos a pensar qué pueden hacer ellos con bases de datos. No, la verdad, o sea, así o sea, no se trabaja con tecnología. Normalmente uno va a identificar un problema de negocio y a partir de ahí identifica cuál es la mejor tecnología para resolver ese problema. Entonces, creo que estamos llegando un poco a ese modelo más de madurez donde las empresas ya no están queriendo implementar algo de blockchain por un tema de hype, sino que entendieron o muchas han entendido cuáles son las fortalezas, para qué sirven y ya directamente hablamos cómo resolver problemas de negocio que tienen y por eso esos proyectos llegan a producción y no como antes que teníamos un montón de pruebas de concepto, pero que las que terminaban llegando a producción eran muy poquitas, porque básicamente en ese momento era mucho de aprender y hacer algo para aprender, pero no necesariamente estaba apuntando a un problema real o escalable que tuvieran las empresas. Hoy ya estamos en esta otra fase donde el nivel de hype bajó y por lo tanto estamos pudiendo concentrarnos en casos reales donde podemos agregar valor y generar eficiencia. Estamos detrás de otros países, o sea, en términos de desarrollo de estos proyectos. Hay países que ya llevan mucho más avanzado en términos de casos de uso en relación a Latinoamérica, o tú ves que tal vez no estamos tan atrasados, estamos iguales? Yo no creo que estemos tan atrasados. O sea, sí empezamos un poco más tarde, pero si uno compara con Estados Unidos y con Europa, esa primera etapa que comenté de hacer muchas pruebas de concepto, muchos MVPs, en Europa y en Estados Unidos fue como mucho más grande. Hubo muchísimos más, muchos más, y por eso también en la prensa pueden resonar muchísimos más ejemplos de casos de uso implementados afuera. Pero nosotros tuvimos la ventaja de que como empezamos un poco más tarde, pudimos aprovechar todas esas experiencias, las buenas y las malas. Las buenas de poder contar ejemplos de cosas que funcionaron, también las malas de poder contar cosas, de contarle a los clientes cosas que no funcionan y también ser más racionales con las inversiones de innovación que podemos hacer. O sea, probablemente en mercados más grandes, los presupuestos que tienen para innovar y para hacer esos pequeños proyectos de pruebas de conceptos es mayor. En cambio, en Latinoamérica en general tenemos presupuestos un poco más acotados y tenemos que ser mucho más racionales en dónde invertimos. Y además, no sé si sumar a eso que mencionas, Martín, perdón, que muchas de las empresas en Latinoamérica, las grandes empresas, son subsidiarias de empresas, ya sea o españolas o norteamericanas, donde los headquarters están allá y donde allá se trabajan a nivel más de innovación, ¿no? Llámese, por ejemplo, no sé, Movistar, Banco Santander, solo por nombrar algunas. Sí, tal cual, sí, en las empresas grandes, muchísimos de los bancos, etcétera, se han hecho muchos proyectos en los headquarters, sobre todo estos proyectos de innovación para ver, o sea, para ver qué cosas funcionan, qué cosas no. Y por eso creo que hay una percepción de que hay mucho más caso afuera de lo que llegó acá, pero en la realidad yo creo que hay muchos más de esos iniciales que son parte de esta curva de aprendizaje, pero no necesariamente son redes que después escalan. Algunas de esas, y hay varias que sí han escalado, obviamente, pero nosotros ya pudimos ser mucho más agresivos en las cosas que funcionaban, ir a nuestros clientes en proyectos mucho más asertivos y haber aprendido de lo que no ha funcionado. Y en ese sentido, en Brasil, por ejemplo, tenemos, o sea, y Brasil se compara en términos de nuestro mercado, ya hablando de IBM, se compara en términos de proyectos y casos que hemos tenido completamente mano a mano con las otras geografías que vos nombrabas. O sea, hemos tenido casos realmente bien interesantes con redes con participantes grandes y redes que hoy están en producción, resolviendo casos de uso reales, que hoy transaccionan. Y después, por otro lado, con las redes que son más bien logísticas, con temas de supply chain, tenemos participantes en prácticamente todos los países de la región. Entonces, yo creo que sí, empezamos un poco más tarde, quizás desde el punto de vista de prensa y press releases de el caso de uso en cantidad deben ser menos,
pero no estamos atrás desde el punto de vista de adopción hoy. O sea, desde ya hay algunos casos que son icónicos, mercados mucho más grandes, entonces tenés, no sé, 50 bancos en Europa que se juntan para hacer una determinada red, y eso, la verdad es que por nuestra geografía y por el tamaño de nuestros mercados, capaz son distintos los proyectos que podemos anunciar, pero no estamos atrás. O sea, Claro. te digo, cuando yo me siento con mis pares de las otras geografías, no me siento para nada en desventaja. O sea, cuando de los casos. Okay. Excelente, excelente. Interesante ese punto de vista, que bueno saber que por ese lado no estamos tan atrás. De repente existe esa falsa, de repente, percepción de que Latinoamérica siempre está muchos años por detrás en la adopción de tecnología, de caso de uso, pero acá, según lo que nos señala, ¿cierto? No, en este caso específico no estaríamos tan atrás. ¿Cuánto en relación a tus primeros trabajos, a tu primer proyecto que ya sea o trabajaste o lideraste para IBM en Latinoamérica, tomó entre que se presentó o tal vez empezó a trabajar en ese caso de uso que incorporaba blockchain hasta tener lo que hay del cliente? ¿Es un tema de meses? ¿Es un tema de tal vez un año de trabajo? Principalmente hablándoles a esas personas que hay muchas, obviamente, empresas, sobre todo en la región, que tienen de conocimiento de blockchain, que han trabajado, que desarrollan cosas, y que hay muchas de estas empresas consultoras que trabajan con tecnología y de repente se ven frustrados en llevar, no sé, 10, 20 reuniones con un cliente y no poder concretar. Entonces, hemos tenido acá conversaciones con varias personas que han hecho eso y nos dicen, mira, más o menos como 6 meses, hasta un año incluso ha tomado tiempo en desarrollar realmente un caso de uso. Ahí tengo casos de todo, ¿no? Pero yo creo que si me fijo en la primera parte y nuestra primera estrategia, que como conté era más de un tema de ir a, de alguna forma, enseñarle a los clientes, llevaba mucho tiempo. Sí, definitivamente llevaba meses, porque primero había mucho interés, entonces eso en ese sentido, bueno, o sea, nadie se quería perder estos workshops, nosotros íbamos y contábamos, y hemos tenido de todas las empresas que se te ocurran, empresas grandes que se te ocurran, hemos tenido reuniones con directorios, con gerentes generales, o sea, donde presentábamos la tecnología, donde hablábamos de ejemplos de casos de uso, después donde hacíamos workshops de ideación, después workshops de diseño. Todo eso lleva tiempo, porque no solamente lleva tiempo e inversión desde el punto de vista de recursos nuestros, sino que también coordinar agenda, gente que tiene realmente poco tiempo, pero también quería estar. O sea, era algo bueno en ese sentido, pero sí es verdad que lleva mucho tiempo. Y muchas veces, como digo, terminaba, en el mejor de los casos, en cierta inversión del área de quizás de innovación, que decía, ¿sabes qué? Tengo un cierto presupuesto de innovación, lo aprovecho y aprendo sobre esta tecnología. Pero era con ese espíritu, no era... Entonces, llevaba tiempo, y aparte después estaba mucho que escalar. Si esto lo viéramos como un embudo, era un embudo, una boca bien, bien grande, donde hacíamos muchísimos workshops, muchísimos workshops y design thinking y ese tipo de cosas, para después que pocos proyectos después prosperen y lleguen a producción. Cuando cambiamos la estrategia y nos fuimos más a un tema de hablar de problemas de negocios, trabajar sobre directamente casos de uso que tenemos ya en producción, y ir a hablar de el problema de negocio a resolver, y meter blockchain al final, meter blockchain bueno, sí, el por qué estoy usando esta tecnología, pero en realidad voy y planteo una solución. Ahí los tiempos se acortaron mucho para donde tenemos ejemplos concretos de soluciones, ¿no? O sea, cuando un cliente viene con un problema muy, muy, muy único, ahí sí, o sea, hay que hacer todo un trabajo, porque aparte nosotros podemos ser expertos en la tecnología y podemos tener cierta experiencia de industria, pero el que realmente conoce su negocio y sus problemas es el cliente. Entonces hay que trabajar en conjunto para poder diseñar algo único. Pero cuando el problema es de una industria, o el problema es algo que puede de alguna forma generalizarse y resolverse, yo ahí el proceso es bastante más corto. Nosotros tenemos un área de trabajo que trabaja con proyectos desde cero, y tenemos
otro pilar que son nuestras soluciones, que son redes que hoy ya están en producción y donde nuestros clientes se pueden unir. Y son como dos mundos completamente independientes. Yo hay un productor de alimentos, puedo ir y presentarles a IBM Food Trust y contarles qué problemas resuelve, para qué lo están usando distintas empresas del mundo del retail, de CPG, de productores de alimentos en distintos lugares del mundo, mostrarles ejemplos en Chile o en el país en el que estemos parados, entonces para mostrarles que esto no es ciencia ficción, sino que, y mostrarles que se puede también implementar en pocas semanas. Y ahí ojalá ni siquiera hablarle a la gente de TI ni a gente de innovación, sino hablarle también a la gente del negocio, la persona que tiene la ineficiencia, o sea, en su cadena de suministro, o la persona que tiene su problema en el tema de seguridad alimenticia, o la persona que quiere posicionar su producto y mostrarle datos al consumidor final. Entonces, si uno le puede hablar a ellos y contarle que les puede dar una solución en una X cantidad de semanas, cuando hablo de semanas estoy hablando de poquitos meses, o sea, 8 semanas, 12 semanas, la verdad es que ahí, o sea, es más fácil entrar. Y al final de todo uno dice, bueno, sí, ¿por qué elegimos blockchain para armar esta red y solucionar este problema? Y ahí lo terminamos explicando, pero es como que el enfoque es distinto y acorta mucho los tiempos. El primer caso en la región fue la Bolsa de Santiago. Y si bien no llevó tanto tiempo en hacer el primer proyecto y hacer el primer MVP, la parte, si quieren, que llevó más tiempo para después lograr salir a producción fue la parte humana. La tecnología acá no es la parte más complicada, sino que uno tiene que poner de acuerdo a un montón de empresas y coordinar varias empresas, y esa parte no es menor. Y tampoco estamos muy acostumbrados y acá estoy hablando como empresa no estamos acostumbrados a trabajar con el resto de la industria, a colaborar con mi competencia, con, no sé, mis proveedores, incluso con mis clientes. Nos cuesta eso. Entonces uno normalmente piensa mucho en su propia organización. Entonces es un cambio un poco cultural, diseñar en conjunto, pensar incentivos o beneficios, no solamente para mí, sino para todos los tipos de participantes que van a ser parte de mi red. Todo ese tipo de cosas son importantes, y si no se abordan desde el principio, llevan tiempo. O sea, para nosotros el proyecto de la Bolsa de Santiago, el proyecto inicial, no el que estabas mencionando ahora del consorcio, sino el proyecto inicial fue también, nos sirvió a nosotros como aprendizaje, ¿no? Porque nosotros hoy, ya prácticamente 2 años después, tenemos una metodología que no solamente aborda lo tecnológico, sino aborda el tema del modelo de negocio y el tema del governance desde el principio. Pensar en lo que dije yo antes, beneficios para los distintos tipos de participantes, pensar en las reglas de juego para mi red, quién va a poder participar, quién no, cómo cambio las reglas, cómo se hace esa votación para cambiar las reglas, de quién van a ser los datos, o sea, todo ese tipo de cosas que hay que pensarlas al principio porque ayudan después a la adopción también. Hoy estamos mucho más preparados, entonces creo que eso es importante. Sí, no, de todas maneras, como lo bien lo menciona, y el proyecto inicial de la bolsa era el de préstamo de valores, o venta corta también, que se le denomina, que movió un proceso que tomaba 4 a 8 días en implementarse, porque era documentación física, o sea, documentos físicos que se firmaban, a un proceso que tomaba ahora 5 minutos, y que desde junio, si no me equivoco, 2018 está en producción en la bolsa y ha funcionado sin ningún problema. Así es. Oye, ¿cuál es, ya lo mencionaste con respecto a lo de IBM Food Trust, que esta plataforma que ustedes proveen para el área de supply chain y obviamente enfocada en la industria de alimentos en Latinoamérica? ¿Qué otros casos de uso están viendo que se están desarrollando en la región, y en qué industrias? Eso como para enfocarse. Y bueno, si ven nuevamente que es mucho trabajo en términos de supply chain, sería bueno como indagar en eso, pero si ves otros casos también, ¿cuáles serían? Sí, en supply chain, y lo menciono rápido al principio porque o sea, creo que, o sea, todos sabemos que hay mucho. O sea, nosotros tenemos ejemplo de alimentos con IBM Food Trust, también tenemos comercio exterior con TradeLens, o sea, donde es una red donde participan puertos, aduanas, terminales, empresas navieras, empresas de transporte terrestre, exportadores, importadores, freight forward, todos los que tocan el ciclo de vida de un contenedor. Y es una red donde uno puede no solamente tener
la trazabilidad del contenedor, sino además digitalizar el proceso. Entonces tengo los documentos que acompañan al contenedor de forma digitalizada y muchos de los sellos que hoy pueden ocurrir de forma digital y me puedo adelantar a procesos. Esa es otra red que es global, igual que Foodtrust, donde hay muchísimos participantes en la región y son redes que están creciendo muy, muy rápido. Porque acá pasa un poco como pasa en las redes sociales, por cada nuevo miembro la red es más valiosa para todos los demás. Entonces, cuando se agrega un nuevo puerto, una nueva terminal o una nueva empresa naviera, eso hace que la red sea mucho más valiosa para todo el resto. Entonces, una vez que empieza a crecer, crece de forma exponencial. Y en supply chain tenemos ejemplos también con temas mucho más específicos, temas de medicamentos o de vacunas o de dispositivos médicos. Tenemos temas con, temas en oil and gas, en minería. Tenemos ejemplos en hasta temas de diamantes, o sea, para tener trazabilidad de los diamantes y involucran empresas de seguros, o sea, hay un poco de todo lo que es cadenas de suministro y poder coordinar a múltiples partes en una cadena de suministro. Es una tecnología que es súper valiosa porque pasa esto que yo hablaba antes de muchísimos hilos de información. Normalmente en casi todas estas cadenas de suministro cada eslabón tiene información del eslabón anterior y el eslabón siguiente, pero no hay ninguna industria donde uno pueda tener visibilidad completa de lo que pasa. Entonces, esta tecnología aporta mucho en todo lo que sea cadenas de suministro. Pero en industrias de servicios financieros también tenemos una cantidad de casos enormes. Hay algunos que tienen que ver sobre todo con temas de compensación. Y acá me gusta diferenciar lo que es pagos con compensación. Una cosa es la transacción en sí, pero la otra es el tema de la compensación o el settlement entre distintas partes. Hasta ahora la forma de solucionar temas de compensación siempre había sido en la industria financiera, ponerse de acuerdo entre todos los bancos, crear una empresa nueva donde todos somos dueños de un pedacito y le creemos a esta nueva empresa, a este nuevo intermediario, le creemos cuál es mi saldo. Y así tenemos muchísimos ejemplos. En todos los países hay ejemplos no solamente de cámaras de compensación, sino para resolver cada problemática hay un tipo de intermediario que se ocupa solamente de eso. Y con blockchain podemos hacer esto mismo de una forma más eficiente, o sea, sin esta necesidad de crear una nueva empresa. Y así que ahí tenemos una buena cantidad de ejemplos. Después, también en servicios financieros tenemos muchos ejemplos alrededor de reducción de fraude, con temas, por ejemplo, de factoring, donde hay muchísimo fraude, donde yo le vendo una factura a un banco y después me voy de vuelta y le vendo la misma factura a otro banco. Y esta tecnología nos permite compartir informaciones entre empresas que compiten entre sí, manteniendo cierta privacidad y todo, pero de alguna forma bajando este fraude, o sea, eliminando estos múltiples hilos de información y llevando a esta única versión de la verdad, para decirlo de la forma que todos hablan hoy cuando hablan de blockchain. Eso nos permite reducir fraude. Entonces hay ejemplos con factoring y con otros procesos, pero se entiende un poco el ejemplo. Tenemos también un ejemplo en Brasil de logística de efectivo, donde ellos le llaman el Tinder del efectivo, donde hay una empresa que tiene bóvedas con efectivo de los distintos bancos. Suele pasar que un banco se queda sin efectivo en una ciudad, pero le sobra efectivo en otra. Y la forma de resolverlo hasta ahora era con un camión de Brix o de Prosegur, esos camiones, y pagando seguros para poder transportarlo, o pedirle al Banco Central que absorba la plata en una ciudad y la escupa en la otra, que también es caro porque cobra una comisión. Y si no, lo que terminaba pasando es que el tesorero de un banco conocía al tesorero de otro banco en un asado, lo llama y hacían una compensación entre ellos. Lo que pasa es que no quedaba registrado en ningún lado y eso es susceptible a fraudes. Entonces, lo que se hizo fue una plataforma donde cada banco pone su necesidad de efectivo y su disponibilidad de efectivo en cada una de las ciudades y el sistema te hace el matching, de ahí el tema del Tinder, te hace el matching de con quién te vas a compensar y de esa forma te evitas el movimiento entre ciudades del efectivo. Entonces, y eso manteniendo la privacidad. Yo no sé con quién me estoy compensando, que también podría ser información susceptible. Entonces, en servicios financieros hay muchos ejemplos. En México tenemos una red con 26 empresas de seguros.
donde el primer caso de uso es proof of insurance, es validar que una póliza de seguro es real, porque hay mucho tema de fraude en pólizas de seguros. Pero bueno, no, hay ejemplos en muchísimas industrias. Muchas industrias tenemos ejemplos. Con la Bolsa de Santiago ahora tenemos otro proyecto acá en Santiago, acá en Chile, de votaciones electrónicas para juntas de accionistas, que también es una solución que está montada sobre esta tecnología, y es un servicio que la Bolsa de Santiago ofrece en Chile a partir de este año, que fue un poco una reacción al tema de la pandemia. Así que, nada, o sea, hay ejemplos de muchísimos casos de uso, la verdad. O sea, y cada vez más resolviendo alguna problemática en particular de alguna industria, alguna problemática de alguna empresa en particular. O de un grupo de empresas. De un grupo de empresas. Interesante el de Tinder de dinero en Brasil. Lo había leído, pero no he conocido el detalle. Así que, no, muy buenos proyectos. Oye, para ir cerrando, ¿hay algún país que esté tal vez como más avanzado, más interesado dentro de todos los que nombraste? ¿Brasil se ve como un país que tiene más proyectos en desarrollo? Sí, Brasil, pero creo que responde un poco a tamaño también, tamaño de mercado, ¿no? Sí, bueno, también, claro. Tamaño de mercado, tamaño también o sea, yo mirando desde IBM, también es donde más recursos yo tengo, o sea, entonces también responde un poco Claro. Pero igual, desde el punto de vista, por ejemplo, de los bancos en Brasil, hay un nivel de madurez en los clientes enorme. O sea, que los clientes han hecho cosas. Mucho de lo que vos dijiste, por ejemplo, de las empresas que tienen sus casas matrices afuera y han hecho todos esos experimentos de innovación en España o en Estados Unidos o en donde sea, en Brasil han ocurrido mucho en Brasil. Entonces, uno va a Febraban, que es la asociación de bancos de la Federación de Bancos de Brasil, y ellos tienen grupos de trabajo donde ya están trabajando hace ya varios años en conjunto entre los bancos en hacer proyectos. Tienen gente que sabe realmente mucho de la tecnología. Así que en Brasil, sobre todo en servicios financieros, hay un nivel de adopción grande, y así que ese creo que es el donde hay mayor desarrollo. Después el resto de los países, con México también estamos avanzando mucho, y en el resto de los países tenemos, o sea, en prácticamente todos los países hay casos, pero ya son temas más de industria en particular. El tema de alimentos, o sea, tenemos casos con café en Colombia, con camarones en Ecuador, de lácteos, con aceite de oliva en Argentina, con frutas acá en Chile. O sea, uno encuentra en prácticamente todos los países, porque somos más bien países casi todos productores de alimentos, y hay esa necesidad, y así que hay buenas experiencias también. Pero sí, yo sí tengo que destacar uno de los países, Brasil, es donde hoy tenemos mayor adopción. Perfecto. Gracias, Martín. Y la última pregunta tiene que ver como el impacto que ha tenido esta pandemia en la región. ¿Tú has visto que ha acelerado los proyectos dentro de lo que tal vez venías haciendo 2019 o no? ¿Y cuál es tu proyección para mediano plazo, llámese de aquí a finales de 2021, y largo plazo, que podrían ser 3 años, con respecto a los desarrollos que se están haciendo? ¿Y dónde ves tú que más se podría seguir trabajando a nivel industria? La pandemia lo que hizo fue, inicialmente se paró mucho. O sea, cuando esto empezó, muchísimos proyectos pararon, le bajaron muchísimo el ritmo. Y lo que terminó haciendo después es separando, en inglés sería the signal and the noise, o sea, separando un poco lo que era solamente un tema de innovación, solamente un tema de aprendizaje. Eso no volvió a tomar prioridad. O sea, todo eso las empresas tuvieron que salir a ver cómo subsistir, cómo reinventarse, cómo empezar a trabajar de forma digital cuando no estaban acostumbrados, cómo ser más eficientes y todo eso. Y se enfocaron a eso, se enfocaron a lo esencial. Y lo que eran temas de aprendizaje e innovación, yo creo que lo frenaron, por lo menos inicialmente. Hoy ya están un poco las empresas retomando su día a día más normal,
al inicio de la pandemia, eso fue lo que ocurrió, y lo que pasó entonces fue que nosotros al principio nos tuvimos que reacomodar, pero después la verdad que terminamos trabajando en proyectos bien interesantes, proyectos que buscaban transformar un poco cadenas de suministro o resolver algún problema que se había generado ahora con la digitalización de algún proceso. Entonces, el caso de la bolsa es espectacular, el tema de las juntas accionistas. Parece muy obvio, pero en mayo tenían que ocurrir prácticamente todas las juntas anuales de accionistas donde tienen que votar y todo, y no estamos preparados, o sea, físicamente no se podían unir, hay ciertos protocolos que exige la ley que tienen que ocurrir y tienen que pasar. Entonces, la bolsa salió a ofrecer este servicio y le fue muy bien, o sea, fue algo que pegó muy bien. Así que por eso digo que quizás se frenaron algunas cosas que tenían que ver con innovación y temas de aprendizaje. Y quizás eso se vaya a ver un poquito el año que viene. Muchos de esos proyectos que eran empezar con ese proceso hoy eran proyectos que el año que viene podían prosperar. Entonces el año que viene hay que ver cómo suplimos esto. Pero sí nos concentramos mucho en resolver problemáticas, o sea, temas de alimentos fue fundamental, temas de cadenas de suministro de medicamentos también fundamental, temas de notarización de documentación, de documentos que antes eran documentos físicos y ahora tuvieron que empezar a ser digitales. Y bueno, ¿cómo digitalizo ese proceso? Entonces, creo que ese fue el impacto mayor y hoy estamos con muchísimos proyectos. Bueno, muchas gracias, Martín, por esta conversación. Interesante lo que están haciendo y sobre todo tu visión con respecto a Latinoamérica y bueno, siempre es bueno comparar lo que está pasando fuera y por supuesto destacar también esta región y que a la gente que nos escucha pueda también entender el escenario y visualizar posibles casos de uso para aquellos que les gusta desarrollar ya sea proyectos o también son consultores y que también esta mirada es súper interesante. Para aquellos que quisieran contactarte, ¿cómo lo podrían hacer? En Twitter, @mhagelström, los desafío a escribir bien el apellido, así que lo vamos a dejar en la publicación. Sí. Y por otro lado, para ver un poco más de lo que está haciendo IBM, es ibm.com/blockchain, hay tanto casos de uso como nuestra plataforma, como las soluciones, un poco todo lo que fui hablando hoy, ahí pueden tener mucho más detalle. Sí, también hay mucho, como llamémoslo así, workshop gratuito para desarrolladores o casos de uso que un desarrollador lo podría crear y hay mucho material ahí. Hay capacitaciones, hay ejemplos en GitHub donde uno puede subir el código, incluso dentro de la nube de IBM uno puede crear una red por lo menos por un mes sin ningún costo. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer, entonces uno puede seguir esos cursos, utilizar ese código y crear una red, entonces sin pagar nada. Sí, es verdad. Nosotros lo hemos usado, así que es recomendable. Bueno, palabras finales, Martín, si quieres tal vez agregar algo de lo que hemos conversado o despedirte también de nuestra audiencia, adelante. No, muchísimas gracias por la invitación, pero ya ahora vernos en el evento y nada, muchísimas gracias, muy entretenida la charla. No, a ti, Martín, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto a todos los que nos están escuchando. Pueden ver también a Martín y escuchar a Martín en la próxima edición del Blockchain Summit LATAM, edición online del 2 al 6 de noviembre. Son 5 días, 5 tópicos diferentes. Para más información y sobre todo para registrarte de manera gratuita, puedes ingresar a nuestra página web www.blockchainsummit.la. También te invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales como Twitter, Block Summit LA, Instagram, Facebook como Blockchain Summit LATAM, todo junto, y búscanos también en nuestro canal de YouTube como Blockchain Summit LATAM, donde semana a semana tenemos nuestros paneles de conversación, vamos subiendo también los episodios del podcast y tenemos BSL Contra Reloj, el semanario de noticias junto a Ezio Rojas y nuestro media partner Cointelegraph en español. Así que, sin más, los dejamos, por supuesto, invitados a todo el contenido que estamos desarrollando
como Blockchain Summit Latam, y por supuesto, lo más importante es el evento, el BSL Online, como les dije, del 2 al 6 de noviembre, ya queda muy poco. Tenemos a grandes exponentes, así que no te lo pierdas. Nos estamos viendo, y a todos aquellos que nos están escuchando, nos vemos y nos escuchamos también en un próximo episodio del BSL Podcast. Muchas gracias a todos y por supuesto muchas gracias a Martín. Chao, chao. Chao. Te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de Latam Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza, a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latam Tech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.